Conociendo a Yeshua y al Cristo de Dios. Por Milton Alonso Granados. Ministerio del Evangelio Eterno del Principio y Fin de los Siglos, INT. La doctrina tradicional que se nos ha enseñado en nuestras iglesias se resume a un conjunto de profecías y tipos que prefiguran la venida del Mesías según el Antiguo Testamento. Estas figuras proféticas incluyen profecías mesiánicas. En el Antiguo Testamento hay varias profecías que hablan de un Mesías que vendría a salvar a su pueblo. Por ejemplo, en Isaías 9, 6-7 se profetiza acerca de un niño que ha nacido, el cual sería conocido como Príncipe de Paz. También, en Isaías capítulo 53, se describe al Mesías sufriente que habría de llevar las iniquidades de su pueblo. Tipos y sombras. En el Antiguo Testamento hay varios personajes y eventos que prefiguran a Jesucristo y su obra redentora. Por ejemplo, el sacrificio de animales en el templo simboliza la sangre derramada por los profetas, pero en especial, el sacrificio de Jesús. Recordemos que tanto la sangre de los profetas, como la sangre de Jesús, sería demandada al pueblo de Israel. Lucas 11:50, 23:38, Mateo 27, 24,25. También David, como segundo rey, y bajo la tarea de prolongar por siempre el reinado divino sobre Israel, es llamado el ungido o Mesías del Señor. De manera que David es figura en cuanto a propósito y ministerio de Jesús. Jesús fue ungido por el Espíritu con el Yeshua o Cristo de Dios, Lucas 4:18, 10:38. La justicia de Yeshua. Todas las profecías, tipos y figuras del Antiguo Testamento señalaban hacia la salvación del pueblo del Señor. Aunque existen muchos textos bíblicos en los que se introduce el poder de Yeshua como Mesías, por el momento, tomaré como base el pasaje de Isaías capítulo 62, verso 1. En este escrito, encontramos una maravillosa profecía que describe la promesa de un resplandor de justicia que traería al Yeshua de Dios. Yeshua es traducido en este y muchos textos más como salud y salvación. Además de estos significados, Yeshua también significa libertad, prosperidad y victoria. En sí, el texto anteriormente citado dice, por amor de Sión no callaré, y por amor de Jerusalén no descansaré, hasta que salga como resplandor, luz brillante o lucero, su justicia, y su salvación se encienda como una antorcha. Comparar texto con 2 Pedro 1:19. Es interesante notar cómo la luz brillante o resplandor divino, Nogá, llamado en el texto bíblico Yeshua, está directamente asociado a la salud y la victoria, la libertad, la prosperidad y la salvación del pueblo del Señor. Para el judío promedio, encontrarse con estos beneficios era encontrarse con la gloria divina, la unción liberadora de Cristo o el Yeshua de Dios. Ejemplo de la riqueza contenida en la palabra hebrea Yeshua lo tenemos en Isaías 26:3, en donde las diferentes versiones de la Biblia han traducido esta palabra o nombre como salud o sanidad, protección, liberación y salvación. Claro es que, para muchos, Yeshua significa el nombre del Salvador, mientras que para otros significa una vida abundante, protegida y guardada desde la eternidad. Otra palabra, de gran importancia, para las religiones abrahámicas, el judaísmo, el cristianismo y el islamismo, es la palabra hebrea utilizada para describir al Mesías. La palabra hebrea Mesías, Masíach o Mesías, significa ungido o Mesías. La palabra griega, Christos, traducida como Cristo, significa exactamente lo mismo que Mesías. Cristo del griego Christos, y el hebreo Mesías, significa la unción y autoridad que nos hace experimentar al Yeshua. Yeshua, a su vez significa salud, protección y salvación de Dios. Christos es una palabra que se deriva del verbo crio, que significa ungir o untar con aceite. Este es el poder para alcanzar la libertad, la prosperidad y la victoria. Esta autoridad era exclusivamente entregada mediante consagración al profeta, al sacerdote y al rey. En el contexto religioso, Cristo se utiliza como un título para referirse a Jesús, comúnmente conocido como el Cristo. Tan importante es la unción o poder del Cristo de Dios, que David, a pesar de ser perseguido en el desierto por Saúl, decide no acabar con la vida del rey. A los ojos de David,
Saúl había sido un Mesías ungido, que fue santificado para una tarea especial, razón por la que decide respetar su investimento y no tocar su vida, 1 Samuel 24:11. Según veremos, en la historia del pueblo de Israel, han existido una gran cantidad de Mesías que fueron ungidos por Dios como Cristos, para una tarea especial. Cada uno de estos cumplimientos habrán de llevarnos hasta el misterio del Hijo de Dios y el Cristo eterno, hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre, y de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento, Colosenses 2:2.